Desde Panamá hasta México. Sígale el pulso a la información mesoamericana desde la visión de los movimientos sociales. Informativo Voces Nuestras, una producción de la Asociación Voces Nuestras. Le damos la bienvenida a esta emisión 818 del informativo mesoamericano Voces Nuestras, una producción que realizamos con el aporte colaborativo de nuestra red de corresponsales en toda la región. Queremos enviarle un agradecimiento justamente a las emisoras y a los espacios de comunicación que apoyan para difundir este espacio informativo. Les saluda Génesis R. Cruz y aquí estoy ya con mi compañero Joaquín Tapia Arenas desde el Centro de Comunicación Voces Nuestras, con una revista noticiosa cargada de mucha información. Así es, Génesis, un gusto compartir micrófonos contigo y de inmediato les presentamos los titulares para esta semana. En El Salvador, en 2024, han fallecido 21 personas en el régimen de excepción de Bukele. En Nicaragua, país rechaza la creación de un grupo de países voluntarios para monitorear los derechos humanos. En Honduras, cerca de 70 femicidios en 2024 dejan en evidencia el poco accionar del Estado para frenar la violencia de género. En Panamá, en alerta territorio indígena Naso ante imposición de programas Red. En Costa Rica resuena el legado del artista Queen Singa. En Guatemala, Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas amplifica la voz de los pueblos. En El Salvador, informe revela que solicitudes de refugio y asilo de salvadoreños en los Estados Unidos se triplican en los últimos años. En México, las comunidades otomíes buscan recuperar los jueces comunitarios para la resolución de sus conflictos. En Guatemala, el silencio de los medios durante el genocidio y el valor histórico de la documentación fotográfica y hemerográfica. Nos unen nuestros territorios, nuestras historias, nuestras culturas. Informativo mesoamericano, Voces Nuestras. En El Salvador. En el 2024 han fallecido 21 personas en el régimen de excepción de Bukele. El Socorro Jurídico Humanitario presentó un informe de 2 años sobre la implementación del régimen de excepción en El Salvador. Desde el inicio de las medidas excepcionales, la organización ha registrado 241 fallecimientos confirmados a manos del Estado. Ingrid Escobar, directora del Socorro Jurídico Humanitario, explicó que en 2022 murieron 102 personas, en 2023 116 y en lo que va del 2024 han fallecido 21 personas. Escobar indicó que 239 eran adultos y 2 eran niños, hijos de personas privadas de libertad. Además señaló que en el primer mes del régimen de excepción hubo 48 fallecidos, la mayoría de ellos jóvenes que no pertenecían a grupos criminales, acotó la directora de la organización. Hay fallecidos que son pandilleros, es cierto, 6% de ellos, pero el 94% de las víctimas mortales del régimen de excepción no eran pandilleros. Hay dudas razonables suficientes para considerarlos inocentes. No tenían tatuajes alusivos a pandillas, no tenían antecedentes policiales, no tenían antecedentes penales, tenían una comunidad que los abrazaba, que dio sus firmas por ellos, pero nunca tuvieron ese derecho a esa ansiada audiencia preliminar, que es la que todos los que estamos aquí estamos esperando. Solo los presentaron ante el juez y de ahí, si te vi no me acuerdo, solo Dios con la gente adentro. Escobar destacó la importancia de que el Estado de El Salvador, a través de la Fiscalía General de la República, investigue las muertes ocurridas dentro de los centros penales. Por su parte, Jaime Magaña, abogada del Socorro Jurídico Humanitario, mencionó que han llegado casos de personas con graves enfermedades que se encuentran recluidas en Bartolinas policiales. Las últimas 2 semanas estuvimos atendiendo a muchas personas que estaban en condiciones graves de salud, no las han liberado, pero permitieron que se hiciera en uno de los casos una verificación por parte de la Procuraduría de Derechos Humanos a Bartolinas, pero tenemos otros casos de personas que están detenidas en Bartolinas, que no los liberan los jueces, no los aceptan los hospitales tampoco, y esperamos también darles esas noticias porque vamos
esta semana y la próxima con habeas corpus solo de personas con graves enfermedades que no están siendo liberadas y no están siendo aceptadas en los centros penitenciarios tampoco, porque hay una situación que hay que advertir. Las Bartolinas no son lugares en los que ustedes pueden mantener a una persona enferma, no pueden mantener adultos mayores con enfermedades preexistentes. El Socorro Jurídico Humanitario señaló que en los centros penitenciarios de El Salvador se están cometiendo delitos de lesa humanidad contra la población carcelaria detenida de manera arbitraria. Entre las principales violaciones a los derechos humanos que señala el Socorro Jurídico Humanitario se encuentran detenciones arbitrarias e ilegales, tortura y tratos inhumanos, crueles y degradantes, desapariciones forzadas, ejecuciones arbitrarias e ilegales y uso excesivo de la fuerza. El régimen de excepción se aplica desde el 27 de marzo del 2022. En estos 2 años ha habido 24 prórrogas. Esta es la información que nos llega desde la redacción de YSUCA en El Salvador. En Nicaragua. El gobierno de Nicaragua rechazó la conformación de un grupo de países voluntarios aprobados por la Organización de Estados Americanos, OEA, que estará monitoreando la situación del país. El pasado miércoles 3 de abril del 2024, la OEA creó una comisión de países voluntarios que le dará seguimiento a la situación de derechos humanos que ocurre en Nicaragua, lo cual es rotundamente rechazado por el gobierno dictatorial de Daniel Ortega. La vicepresidenta Rosario Murillo, en declaraciones a medios oficialistas, emitió una serie de epítetos en contra de la OEA, de la cual dijo no regresarán a formar parte y descalificó cualquier resolución de ese organismo sobre el país. Recordando a la innoble e impronunciable OEA que desconocemos su incidencia, puesto que de todos es sabido que no pertenecemos a esa organización de promoción del dominio imperialista de los Estados Unidos, tantas veces evidenciada como el estercolero de la historia. En este año del 45 aniversario del triunfo de la soberanía y la dignidad nacionales que representó la victoria del pueblo en nuestra revolución popular sandinista, Nicaragua exige respeto a nuestra determinación soberana y a los centenares de miles de héroes y mártires que las agresiones imperiales de todo tipo han dejado en nuestro sagrado territorio. Respeto. Exigimos respeto a la sangre derramada. En una reunión del Consejo Permanente de la OEA, se aprobó la creación del grupo voluntario que estará vigilando la situación que ocurre en Nicaragua. El representante de Uruguay en la OEA defendió la creación de este grupo de países voluntarios. Nicaragua le querrá decir que no, el señor Ortega dirá que no, y la comunidad internacional le va a decir que sí, que va a seguirse insistiendo sobre él y se lo va a seguir observando, mirando y escrutando. Y eso es lo que tenemos que hacer. 300 destierros. ¿Pero qué estamos? ¿En la edad romana? Que se desterraba a la gente. Destierros. Eliminación de ciudadanía. No. Las situaciones en materia de privaciones de libertad civil, ¿cuánta gente sabemos, cuántos periodistas sabemos que no están hoy pudiendo trabajar libremente en Nicaragua? A ver, digamos las cosas como son, en español clásico y en español antiguo. Es probablemente la peor dictadura del continente, la peor. Hay otras oprobiosas. Hace 4 meses Nicaragua dejó de pertenecer de manera oficial a la OEA. Sin embargo, los representantes de diferentes países que integran el organismo sostienen que la salida de Nicaragua no lo exime de sus compromisos internacionales de respetar los derechos humanos. Los representantes de la oposición nicaragüenses desde el exilio aplaudieron la iniciativa de la creación del grupo de países voluntarios, con los cuales dijeron que estarán colaborando para seguir denunciando las violaciones a los derechos humanos que se cometen en Nicaragua.
Aquí se escuchan las voces de las mujeres y hombres que construyen Mesoamérica día a día. Informativo Voces Nuestras. El principio de igualdad y la prohibición de discriminación implica que todas las personas, sin importar nuestra nacionalidad, raza, condición migratoria, seamos libres e iguales en dignidad y derechos. La movilidad humana implica separarse del hogar y las redes de apoyo. La suma de estos factores pueden resultar en escenarios de vulnerabilidad. Prevenir y abordar estas situaciones de riesgo que frecuentemente derivan de la discriminación es una obligación de los estados y de todas las autoridades por los que transitan o permanecen las personas migrantes, refugiadas o desplazadas. Algunas acciones que se pueden tomar son promover mecanismos que faciliten el acceso sin discriminación a todos los derechos, fomentar la eliminación de barreras administrativas o legales que dificulten la garantía de estos derechos, abstenerse de realizar acciones discriminatorias que impidan el ejercicio igualitario de los derechos. Desde las comunidades y los medios de comunicación, una buena práctica es eliminar discursos estigmatizantes contra las comunidades y personas en situación de movilidad, facilitando espacios para la integración local y compartir en la diversidad. En Honduras, cerca de 70 femicidios en 2024 dejaron en evidencia el poco accionar del Estado para frenar la violencia de género. 26 femicidios ocurridos en el mes de marzo elevan las alertas nuevamente y dejan en evidencia cómo la impunidad sigue provocando que cada vez más mujeres sean asesinadas en Honduras. Desde Radio Progreso nos informa Romel Gómez. El Observatorio de Violencia Social y de Género de Catrachas refleja que al cierre del mes de marzo ya se contabilizaban 70 mujeres asesinadas de manera violenta en Honduras, reflejando que lejos de disminuir, se repite un patrón de incremento de los femicidios. El mismo informe revela que desde el año 2021 a la fecha ocurrieron 1.099 femicidios, dejando un promedio de una mujer asesinada cada día. Así lo manifiesta Seidy Díaz, coordinadora del observatorio. Y esto es muy real, porque hablamos de 1.099 mujeres, que claro, ya sobrepasamos el día también y ya no son 1.099. Y esto nos enfoca a decir que realmente la impunidad se ha acumulado por años y por años y por años. Y la verdad no se trata más que todo de sumar muertes, sino que de identificar quiénes han sido los asesinos, que es una de las recurrentes del llamado de las feministas a decir, bueno, quiénes van a resolver estos casos que se quedan acumulados por años y que nadie investiga, o que se engavetan, o que realmente no tienen sentencias condenatorias, se arrestan a personas, después se dejan libres. Entonces, ¿dónde está realmente la preocupación para construir una sociedad que no crea que las muertes de las mujeres son cosas cotidianas? Para el caso, el Centro de Derechos de Mujeres CDM, a través de su Observatorio de Derechos Humanos, en el apartado Estadísticas de Violencia contra las Mujeres en Honduras, contabilizó desde el 1 de enero y hasta el 29 de febrero del 2024 40 femicidios, de los cuales 26 se registraron en enero y 14 en el mes de febrero. Sin embargo, como información preliminar, contabilizan en el mes de marzo 26 femicidios, lo cual deja un serio cuestionamiento al papel que se está realizando desde el gobierno para proteger la vida de las mujeres en Honduras. Escuchemos a Lara Bojorque, coordinadora de investigación del CDM. Es un repunte porque en febrero hubo una baja, pero este mes está volviendo a tener la misma cantidad que enero. Igualmente, en este año parece ser que hay una baja de femicidios. Sin embargo, sigue siendo altísimo para el nivel que vivimos en Honduras contra la violencia hacia las mujeres. Igual sigue siendo un femicidio cada día, cada 2 días, entonces no es normal que esto suceda.
Entonces esa es la situación que estamos viviendo en Honduras. También creo yo que contextualmente el gobierno implementó algunas acciones para disminuir la violencia hacia las mujeres. Sin embargo, estas implementaciones son como ante la consecuencia, hacia la denuncia, pero no es de prevención. Entonces obviamente a inicio va a poder prevenir, pero no va a ser sostenido porque no ese es el propósito, sino que es ya en la parte de la reparación y de la justicia. Francisco Morazán, Santa Bárbara, Olancho e Islas de la Bahía se ubican en el 2024 como los departamentos donde más femicidios ocurren, la mayoría de estos provocados por armas de fuego en espacios públicos. Lara Bojorque asegura que hay sectores poblacionales de mujeres que están más expuestos a sufrir violencia en Honduras. No todos son iguales, sin embargo, los patrones hacia las mujeres más jóvenes, claro que están más vulnerabilizadas, las personas de la diversidad, las personas de los pueblos indígenas y negros, claro que están como más vulnerabilizados porque tienen triple, doble opresión. Entonces o las mujeres empobrecidas, por ejemplo, son más propensas a sufrir violencia. Y en relación al incremento en el mes de marzo de la muerte violenta de mujeres, la Secretaría de Estado en el Despacho de Asuntos de la Mujer emitió un comunicado de 7 puntos en el cual ratifican que desde esa instancia continúan trabajando de manera coordinada con entes operadores de justicia y el Poder Legislativo. Además, recordaron la reciente instalación de la Mesa Interinstitucional de Prevención y Atención de la Violencia hacia las Mujeres. Sin embargo, los resultados hasta el momento son escasos. En Panamá, comunidades del pueblo indígena Naso denuncian que el programa de reducción de emisiones de la deforestación y la degradación de los bosques en los países en desarrollo, conocido por sus siglas como REDD, representa otra amenaza a su territorialidad y derechos humanos, además de la minería e hidroeléctricas, ya que se vulnera el acceso a sus bienes comunes y sus tierras sagradas. El detalle con Dania Batista Guevara desde Radio Temblor Internacional. Diversas comunidades del pueblo indígena Naso, ubicado al noroeste de Panamá, han lanzado su voz de alerta y rechazo al programa REDD. Este proyecto, impulsado por Naciones Unidas desde 2008, tiene como objetivo reducir las emisiones de gases de efecto invernadero procedentes de la deforestación y la degradación de los bosques en los países en desarrollo. Sin embargo, su ejecución conlleva una serie de irregularidades de forma y fondo. Por más de 5 días se vive en ambiente tenso que ha conllevado hasta la toma del palacio del actual rey Ardinteo Santana, debido a la forma arbitraria que han ejecutado la consulta comunitaria de los REDD, cuyas acciones están dirigidas por su junta directiva y asesores que no gozan del beneplácito de la mayoría de los nasos. Además de carecer de la información previa, libre e informada, ya de fondo los REDD para los indígenas representa una amenaza para su integridad como pueblo y soberanía. A tales hechos se han dado una serie de maniobras para que a diestra y siniestra sea aprobado sin importar el disentir que aún tienen los pobladores por los anteriores fracasos de megaobras hidroeléctricas que no han dado resultados reales al progreso de los indígenas. Escuchemos declaraciones de Antonio Gamarra de la comunidad Sieyik, territorio originario Naso. Vamos a darle una pequeña explicación pues de lo que es el proyecto Viterra ahorita mismo, que es un problema, o vamos a decir es un tema caliente en la comarca Naso. Nosotros hace como 1 año y algo el proyecto, la primera consulta que llevamos a cabo fue en Bonjic, donde nosotros rechazamos rotundamente el proyecto que no nos convenía. Y pues ahorita hace poco menos de un mes, que creo que fue el 3 de marzo, nosotros llevamos a cabo una gran reunión en la sede principal, que es la comunidad de Sieyik, corazón de la comarca Naso, donde nos reunimos la comunidad de Sieyiquín, Sieyik, Lueyic y Cuiquín, y la dirigencia del rey y el rey. Supuestamente ellos dijeron que era el último día, o ese día se aprobaba el proyecto Viterra. Había quórum o no había, lo iban a aprobar. Lamentablemente nosotros nos reunimos y dijimos no al proyecto. Después de eso el rey se reúne con su dirigencia y se van a la ciudad y negociaron el proyecto Viterra.
Me di cuenta que nos vendieron, negociaron con el gobierno y se burlaron y traicionaron al pueblo nazo que somos nosotros. En realidad esto es una lucha no solamente de 2, ni 3, ni 4, ni 7, como lo dice el rey. Esta lucha es del pueblo nazo completo, de las 16 comunidades. No estamos a favor de ese proyecto. No queremos proyectos que nos vayan a concesionar, nos vayan a destruir el río. No, fuera Viterra, lo dice el pueblo nazo. Para los pueblos originarios representa otra amenaza a su territorialidad y derechos humanos, además de la minería e hidroeléctricas, ya que se vulnera el acceso a sus bienes comunes y sus tierras sagradas. Ante la imposición de los RED en territorio nazo, su autonomía, su riqueza natural, como es el Parque Internacional La Amistad y el Bosque Protector Palo Seco, y sus derechos humanos se ven vulnerados. Para los días 6 y 7 de abril se realizará una asamblea para determinar el destino de la comarca y el gran reto de decidir por mayoría si están o no de acuerdo con este negocio del clima. Desde Panamá, soy Dania Betsy Batista Guevara, Radio Temblor Internacional, para el informativo Voces Nuestras. En Costa Rica, la artista afrocostarricense Queen Maxwell resonará una vez más en este informativo, con una expresión artística que fusiona pintura, canto, narrativa, escritura y poesía oral. Queen trascendió fronteras, compartiendo las vivencias y luchas de las mujeres negras a través del arte. En su legado y a 8 meses de su partida, conmemoramos su natalicio, dedicando un homenaje especial a celebrar su vida, obra y resistencia. A lo largo de 3 capítulos, en las próximas semanas nos sumergiremos en sus palabras y en las memorias de quienes la conocieron y la admiraron. Hoy vamos a escuchar la primera parte de esta producción especial de Poetry Slam Costa Rica, la colectiva Caminando y Voces Nuestras. Hola, soy Queen Nzinga Maxwell, una pintora y poeta oral que trabaja en los géneros de la poesía dub y el spoken word por más de 12 años. Mi obra se desarrolla alrededor de temas sociales, principalmente sobre la mujer y especialmente la mujer negra. De esto y otros temas. Mi nombre es Melissa Maxwell y yo soy hermana de Queen Nzinga Maxwell Edwards. Ella es mi hermana mayor, la mayor de mis hermanas de padre y madre. Muy sociable, muy alegre. Y el arte y la lectura, más que todo, siempre fue algo que estaba muy en ella. Desde pequeñita me acuerdo que ella era la que nos leía cuentos de hadas. Mi mamá era muy afín a la lectura también. Entonces también tal vez ahí lo sacó de mi madre. Y sí, ella siempre nos leía libros, nos andaba para arriba y para abajo. Me acuerdo que nos también en el mismo barrio una vez ella organizó a los niños y nos hizo un grupo de cantar villancicos. Y me acuerdo que en el barrio las familias se reunían, qué sé yo, para ciertas actividades, y para diciembre también se reunían, y ahí nos presentamos los chiquillos del barrio en un grupo de un coro navideño que organizó mi hermano. Do you remember the days of slavery? Do you remember the days of slavery? Don't fool yourselves. Those days were never gone. Mass corporations, heads of state, military intelligence, holy church and governments,
divert the attention of the public, opinion, control and manipulation, extra TV and radio stations. Newspapers tell us all. Our big brother doing the thinking for us. With no place to call my home. Well, I'll call my home wherever I go, walking with pride, no shame, head high. 'Cause the crimes done to my people will be paid in full. And every day the bill grows higher and high by the system, the shitstorm, the Babylon, shitstorm, the system, the shitstorm, the Babylon, shitstorm, the system, the shitstorm, the Babylon, shitstorm. Come make we chant on Babylon one more time. I me say come make we chant on Babylon one more time. Come make we chant on Babylon. Come make we chant on Babylon. Come make we chant on Babylon one more time. And me say one more time. One more time. ¿Cómo, dónde y cuándo conocí a Queen? Es muy hermoso porque justo fue en esto de activismo cultural LGBT raro que empezamos a hacer hace como 10 años con una colectiva que se llamaba Casa Lola. Ahí hacíamos eventos culturales y tratábamos de siempre como ser muy multidisciplinarias, por así decirlo. Fue las sesiones acústicas, así se llamó en ese evento donde conocí a Queen. Y a partir de ahí simplemente hicimos match y de ahí hasta el día que desgraciadamente nos dejó en este plano Queen. Esta es la primera parte de una serie de producciones de Voces Nuestras, Poetry Slam Costa Rica y la colectiva Caminando, conmemorando el natalicio de Queen Singa, 19 de abril del 2024. Aquí se escuchan las voces de las mujeres y hombres que construyen Mesoamérica día a día. Informativo Voces Nuestras. ¿Eres estudiante de periodismo? El premio RFI Reportaje en Español cumple su 10ª edición. Envía tu reportaje radial para intentar ganar una pasantía en la redacción de RFI en Español en París con todos los gastos pagos. Tienes hasta el 5 de mayo para participar. Todos los requisitos en rfimundo.com. El ganador se conocerá el 30 de mayo en el marco de la Semana de América Latina y el Caribe 2024 en Francia. En Guatemala. Durante más de 58 años, la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, FEGER, ha sido un referente en la promoción de la comunicación comunitaria en todo Guatemala. Ahora, dando un paso más en su compromiso con los pueblos originarios, la FEGER firmó un convenio de cooperación con la Dirección General de Radiodifusión y Televisión Nacional. Este acuerdo refuerza el compromiso de la FEGER de informar, acompañar y posicionar la voz de las comunidades y pueblos mayas, xincas y garífunas en Guatemala. Escuchemos el reporte sobre este convenio con Ángela Cook de la Red de Comunicadoras Indígenas Junnaoj, directamente desde ese país. FEGER y DGRTN unen fuerzas para amplificar las voces de los pueblos originarios en la construcción de una democracia real y plural. La producción radial de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas FEGER continúa amplificándose con la firma de un convenio de cooperación con la Dirección General de Radiodifusión y Televisión Nacional. Durante más de 58 años, la FEGER ha desempeñado un papel fundamental en el acompañamiento de los procesos comunitarios de los pueblos originarios de Guatemala a través de la comunicación. Este nuevo acuerdo representa un paso significativo en la incorporación de producciones radiofónicas de FEGER que informan, acompañan
cuestionan y muestran problemáticas y procesos de los pueblos mayas, xincas y garífunas en radio TGW 107.3 y sus repetidoras. Entre las producciones destacadas se encuentran el noticiero intercultural Fejer Mayacat, que se transmite diariamente durante 1 hora, y el programa radial de la Red de Comunicadoras Indígenas Junnaoj, que se emite 30 minutos los días lunes, miércoles y viernes. Este convenio representa un importante precedente para recuperar los espacios dentro del espectro radioeléctrico que históricamente se ha negado a los medios comunitarios. La radio TGW busca fomentar en su programación los idiomas mayas y fortalecer la cultura nacional en todos los sectores. Al llegar a más partes del territorio nacional a través de TGW y sus repetidoras, estas producciones tendrán un mayor impacto en la sociedad guatemalteca, promoviendo la diversidad cultural y la inclusión de las voces de los pueblos originarios. Este convenio es un paso importante hacia la reivindicación de los derechos de los pueblos indígenas y el fortalecimiento de la identidad cultural de Guatemala en busca del buen vivir, visto desde los pueblos originarios. Desde la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas Fejer, informó Ángela Cook de la Red de Comunicadoras Indígenas Junnaoj. En El Salvador. En El Salvador, informe revela que solicitudes de refugio y asilo de salvadoreños en Estados Unidos se triplican en los últimos años. Los datos forman parte del segundo diagnóstico sobre características y causas de la migración salvadoreña 2018-2023, donde se confirma que la población de origen salvadoreño es la tercera población de origen hispano más grande que vive en los Estados Unidos. Edgar Franco, desde Radio YSUK en El Salvador, con el reporte. Un aproximado del 24.8% de personas de origen salvadoreño se encuentran residiendo en el exterior y la mayoría de ellos están en Estados Unidos, según reveló el segundo informe diagnóstico sobre características y causas de la migración salvadoreña 2018-2023 de la Asociación de Tutela Legal, doctora María Julia Hernández. La consultora Celia Medrano, experta en temas de migración, explicó que la población de origen salvadoreño que vive en Estados Unidos ha aumentado en un 250%, pasando de 710,000 a 2.5 millones. Actualmente los salvadoreños constituyen la tercera población de origen hispano más grande que vive en los Estados Unidos. Medrano señaló que la movilidad humana salvadoreña no ha disminuido, sino que se ha mantenido e incluso posiblemente ha aumentado, dependiendo de cómo se evalúe el fenómeno. Los ingresos por remesas familiares a El Salvador alcanzaron una cifra histórica de 8.181.8 millones de dólares. El 93% de estas remesas recibidas en el 2023 llegaron de Estados Unidos, Canadá, España, Italia y Reino Unido. En el 2018, hogares que recibían remesas enviadas desde el exterior no llegaban a los 400,000. Esto en el 2022, esta cifra prácticamente es de 500,000 de personas, un 25% más. No necesariamente, si partimos solo de revisar las detenciones en Estados Unidos de migrantes salvadoreños, difícilmente eso puede implicar si sube o baja la migración. No se calcula, no tenemos el dato de cuántos sí logran pasar la frontera. Pero si aumentan las remesas, las familias que reciben remesas, podemos entender que hay personas que sí pasan y empiezan a enviar más dinero a más grupos familiares en El Salvador. Asimismo, Medrano destacó que también se ha observado una disminución en las repatriaciones, pero no se puede ignorar que algunos salvadoreños están solicitando refugio en otros países. Tan solo en el primer semestre de 2023, el registro de solicitantes de refugio de origen salvadoreño fue de casi 143,500 personas en varios países. En el 19, salvadoreños éramos 41,800 nuevos refugiados. En el 2020 subimos a 45,640. En el 21, 52,041. En el 22, 58,600. Y en el 2023, solo el primer semestre del año. Todavía no están disponibles los datos de todo el 2023. Pero en el 2023 ya estábamos superando
En el primer semestre del año, a 62.248 nuevos refugiados de origen salvadoreño en todo el mundo. Y solicitantes, ustedes ven cómo se ha disparado el dato. En el solicitantes de asilo de origen salvadoreño en todo el mundo, estábamos hablando de 45.746 en el 19, subimos a 149.542, subimos a 153.246, bajamos 148.758, pero en el primer semestre del 2023 ya estaba registrado 142.469 solicitantes de refugio de origen salvadoreño en el mundo. En cuanto a los datos específicos sobre Estados Unidos, desde 2010 hasta 2014, el número de personas de origen salvadoreño con estatus de refugiado no superaba en total las 30.000 personas. A partir de 2015, los registros comenzaron a mostrar un aumento, con pocas variaciones significativas en esta tendencia al alza. En el periodo 2014-2018 se registraron casi 75.000 refugiados de origen salvadoreño en Estados Unidos, una cifra que se triplicó en el periodo 2019 hasta mediados de 2023, con un registro total de 293.227 personas refugiadas, según Medrano. En cuanto a las personas salvadoreñas que solicitan asilo desde 2010 hasta 2014 en Estados Unidos, estas tampoco superaban las 30.000 personas en total. Sin embargo, a partir de 2015, los registros experimentaron aumentos significativos, sin mayor variaciones en esta tendencia en los años siguientes. En el periodo 2014-2018 se registraron casi 150.000 solicitudes de refugio interpuestas por salvadoreños en Estados Unidos, una cifra que se triplicó en el periodo 2019-2023 con un registro total de casi 610.000 solicitudes. Desde Radio YSUK en El Salvador, para el informativo mesoamericano Voces Nuestras, informó Edgar Franco. En México, las comunidades otomíes buscan recuperar los jueces comunitarios para la resolución de sus conflictos. El gobierno federal de México debilitó la autonomía de las comunidades originarias, quitándoles un órgano importante que son los jueces. Actualmente, las comunidades se están organizando para poder recuperar esas estructuras propias y de esa manera reforzar su autonomía comunitaria. Vamos con el reporte con nuestra corresponsal Leticia Hernández desde Radio Guayacocotla en México. Las comunidades originarias, por años, han sabido resolver sus conflictos dentro de las asambleas y reuniones con hombres y mujeres. Sin embargo, desde hace unos años, el gobierno federal debilitó la autonomía de las comunidades originarias. Una forma de haber debilitado esta autonomía fue quitar los jueces comunitarios. Los jueces es un pilar importante en las comunidades quienes les toca resolver estos conflictos. Actualmente, las comunidades otomíes de Tezcatepec están tratando de recuperar esta figura importante de los jueces comunitarios. En este espacio de Voces Nuestras, el compañero Isaac Romero nos cuenta esta lucha y la importante la autonomía de las comunidades originarias. La lucha ha sido constante porque de repente las instituciones de gobierno no ayudan mucho a esta situación. ¿Por qué? Porque anteriormente las comunidades tenían esto de que eran unas comunidades que se regulaban por sus leyes, sus reglas desde la comunidad. ¿Qué pasa cuando entra el sistema judicial penal acusatorio? Fue como en el 2016, como que les empiezan a limitar a las comunidades esta autodeterminación de poder ellos resolver. Empieza como a jalarlos la fiscalía, a jalarlos el poder judicial en cuestión de decirles ustedes no pueden resolver, nosotros resolvemos, sabiendo que ellos históricamente han resuelto sus problemas siempre, ¿no? Antes, cuando no había carretera, no iba la fiscalía a resolver el asunto, sino pues allá la comunidad misma se la arreglaba, pues ellos buscaban la manera de solucionar los problemas. Tenían sus cárceles comunitarias, una cárcel que estaba a mitad de la comunidad para que se castigara a la persona que cometía un delito y pues prácticamente como exhibirlo y decir, bueno, esta persona hizo un delito, vas a estar ahí un día para que la gente te vea que tú hiciste esto. Desgraciadamente con el tiempo se ha ido quitando esta
costumbre de resolver. Y nosotros estamos en esa lucha de volver a pedirle a las comunidades, a sus autoridades, que ellos tienen toda la capacidad de poder resolver asuntos. Obviamente hay asuntos, pues a lo mejor graves, que no se pueden resolver en la comunidad, pero asuntos que creemos que no son muy graves, que se pueden resolver platicando con la gente. Anteriormente tenían una figura que se llamaba los jueces comunitarios, que ellos ayudaban a la gente municipal. Entonces entre ellos dos resolvían y podían determinar qué castigo ponerle a las personas. Tú preguntas que actualmente cómo es que se resuelven. Pues igual, regularmente el agente municipal platica con las dos partes para ver si pueden llegar a un acuerdo. Desgraciadamente, como ya no está el juez, hemos luchado con esta petición de que nuevamente nombren los jueces, que no dejen que de acá arriba de las autoridades se los quiten, porque a final de cuentas el agente municipal se podía respaldar de ese juez para escuchar un consejo, para platicar, decir, bueno, oye, tenemos este caso, ¿cómo lo hacemos? Actualmente el agente municipal es el que está solo y está fungiendo como ese... Dos papeles no importantes. Y esto que decía de los jueces comunitarios, pero algo importante esto del el hecho que los problemas se resuelvan dentro de la comunidad, siento que refuerza la autonomía que las comunidades tienen. Es decir, no es que lo hayan perdido, simplemente el hecho que les hayan quitado también como quita, ¿no? Esta figura donde la comunidad diga, bueno, hay una persona o hay estos jueces quienes les toca resolver. Es decir, que justo se quitó y entonces de cierta manera se dejó de utilizar las cárceles, se dejó de resolver los conflictos. ¿Por qué sigue siendo importante los jueces comunitarios? ¿Y por qué también las comunidades digamos, es importante que tengan su propia autonomía, no solo para resolver conflictos, sino que también a lo mejor para muchas otras cosas? Prácticamente lo que está haciendo la Fiscalía, el Poder Judicial, es debilitar esa autonomía que tenían las comunidades. ¿Qué pasa? Ellos dicen, bueno, si es un delito, pues pásalo a la Fiscalía. ¿Por qué pretendemos que se resuelva allá? Porque si viene un delito, a denunciar acá un delito a la Fiscalía, gastan mucho en venir acá. El traslado es demasiado largo. Ellos piensan que al venir acá van a obtener justicia pronta y expedita. Y eso es mentira. Vienen denuncias, pasa 1 año, 2 años, 3 años y ahí sigue su caso. Y tienen que tener testigos, tienen que tener pruebas, o sea, pues estar batallando con la misma Fiscalía, quien ella de un inicio te dijo, tú no resuelvas allá, yo acá lo resuelvo. Pero tampoco lo resuelve acá. Entonces es una situación complicada. En lo que pueden en su medida lo hacen, pero desgraciadamente a veces lo supera esta situación. Por eso nosotros decimos, resuelven en la comunidad, es más sencillo, allá tú puedes determinar es más, a veces vienen aquí a la Fiscalía solamente para llegar a un acuerdo cuando pueden hacerlo en su comunidad. Ellos tienen la capacidad de hacerlo allá, de obedecer a su autoridad que en ese momento está. No hay necesidad de venir aquí a la Fiscalía que pues un abogado les diga, se van a respetar. Sí, claro. Cuando en su comunidad lo pueden hacer. O lo saben, por ejemplo. Y lo saben, ¿no? Efectivamente. ¿Qué pasa? Que desgraciadamente las autoridades, de repente, cualquier funcionario público, de repente los empieza a arremeter y los empieza a meter miedo. Es decir, si tú no reportas el caso, ¿qué pasa? Tú te metes en problemas. No puedes meterlos a la cárcel porque estás violando sus derechos humanos y cosas. Les mete el miedo y ¿qué pasa? Ya los agentes municipales dicen, mejor no me meto en problemas, vete a la Fiscalía. Cuando antes ellos eran capaces de resolverlos. Y algunos lo siguen haciendo. Pero de repente es batalloso. Ahorita actualmente, por parte del gobierno federal, al parecer, mandó una solicitud para que se hiciera justicia cívica. La justicia cívica un poco habla de cómo es que los que cometen algún tipo de delito pueden contribuir o las sanciones ponte a barrer, ponte a hacer algún beneficio para tu comunidad, cuando las comunidades ya lo hacían, solamente que ahorita el gobierno dijo, vamos a cambiarle el nombre a justicia cívica. Más o menos lo digo porque te digo, las comunidades son autónomas y entonces ellos tienen la capacidad de resolver todos sus asuntos. Para el informativo Voces Nuestras, informó Leticia Hernández de Radio Guayacocotla, la voz campesina en México. En Guatemala. El silencio de los medios durante el genocidio en Guatemala y el valor histórico de la documentación fotográfica y hemerográfica.
Visitando la Hemeroteca Nacional de Guatemala y consultando el primer trimestre del año 1982, se pueden observar solamente partes militares de altos mandos del ejército de ese periodo publicadas en los medios escritos. Los medios de comunicación de ese tiempo no reaccionaban ante la alta cantidad de masacres ocurridas y que prevalecían mientras fungía como presidente el general Fernando Romeo Lucas García. La periodista norteamericana Jean-Marie Simon, quien había estado en Guatemala en diciembre de 1980, realizó un fotoreportaje que mostró al mundo las salvajes atrocidades que se cometían en Guatemala en contra de la población civil. En febrero de 1982, el presidente Romeo Lucas García realizó una rueda de prensa en la que se pide a la prensa nacional que ustedes sepan que si son gente honrada y honorable, ustedes trasladen mis palabras a sus respectivos países y espero que no tergiversen todo lo que yo les diga. Con estas palabras, el presidente García pensó en acallar y disimular lo que sucedía en el altiplano de Guatemala. En ese momento, el alto mando militar era comandado por el general retirado Benedicto Lucas García, quien este 5 de abril seguirá enfrentando un juicio por los señalamientos de ordenar, planificar, ejecutar y supervisar operaciones militares que causaron la muerte de miembros del grupo Ixchil, destrucción de sus medios de vida y subsistencia, desplazamiento forzado, sometimiento de población a condiciones de hambre, terror y enfermedades que causaron miles de muertes, así como otras violaciones graves al derecho internacional humanitario, cuando ocupó el cargo de jefe del Estado Mayor General del Ejército de Guatemala entre 1981 y 1982. Todo esto sustentado en más de 20,000 folios presentados como medios de prueba. La nota con el corresponsal Herbert Reyes desde Ciudad de Guatemala. Personalmente, el presidente de la República esté aquí frente a la prensa es para que ustedes sepan, y si son gente honrada y honorable, ustedes trasladen mis palabras a sus respectivos países y espero que no tergiversen todo lo que yo les diga. Tenemos ejemplos en que vienen con la intención, le dicen a uno, de llevar información verídica a sus países y hacen lo contrario. Lamentaría yo que eso lo hicieran ustedes. Espero que ustedes sean caballeros honorables en su información a sus respectivos países. Pudimos escuchar un audio en el que el entonces presidente Fernando Romeo Lucas García intenta acomodar a la prensa internacional a las ideas oficiales de ese momento. Raúl Nájera es investigador de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala y nos adentra en el silencio de los medios de comunicación y el contexto que permite catalogar de genocidio el juicio que se lleva en contra del general retirado Benedicto Lucas García, a partir de la investigación hemerográfica y, entre otras fuentes, fotoreportaje de la autora Jean-Marie Simon. Raúl, ¿qué nos podés comentar y contextualizar sobre ese periodo, la información? Bueno, primero hay que decir que el contexto del que estamos hablando es entre 1978 y 1982, específicamente entre agosto de 1981 y el 23 de marzo de 1982, cuando Benedicto Lucas García fue jefe del Estado Mayor General del Ejército de Guatemala, por lo que está siendo juzgado en este momento. El contexto en ese entonces era un contexto totalmente coercitivo, ¿verdad?, en el que cualquier expresión disidente, cualquier comunicación libre era reprimida. En ese sentido, la prensa no estuvo al margen. La prensa en Guatemala fue una prensa controlada en ese contexto, prensa que reprodujo directamente la versión oficial de lo que sucedía en aquel entonces, minimizando, por supuesto, las graves violaciones a derechos humanos, invisibilizando el genocidio cometido en contra de la población
maya y campesina del país, y silenciando por medio de la represión política, por medio de las ejecuciones extrajudiciales, la desaparición forzada, la tortura de periodistas libres e independientes que se atrevían a denunciar lo que estaba sucediendo, y en Guatemala conocemos muchos casos de periodistas que fueron silenciados de esa manera y aún siguen sin aparecer. En ese sentido, la prensa en Guatemala, además de controlada, pues fue sometida a un proceso de militarización en el que los periodistas, los redactores de los medios de comunicación recibían instrucciones precisas del Ejército de Guatemala para reproducir cuál o cierto tipo de información. Hay que decir que en ese contexto, Benedicto Lucas García se encargó personalmente también de controlar a los medios de comunicación. Recordemos que Benedicto Lucas convocaba conferencias de prensa y seleccionaba periodistas a los cuales él mismo llevaba en helicóptero a los lugares, a las zonas de operaciones en el país que le convenía enseñar, ¿verdad? Y prueba de ello se puede encontrar muy fácilmente en registros hemerográficos o en medios de prensa internacionales, los viajes que Benedicto Lucas organizaba para periodistas para transmitir la información que le convenía, ¿verdad?, en aquel entonces. Sin embargo, es importante decir que aún así ese tipo de información cooptada que pretendía Manuel Benedicto Lucas García ha servido en este caso y servirá para demostrar su presencia directa en las zonas de operaciones, ¿verdad? También permite demostrar que había una intención de ocultar los crímenes de lesa humanidad y el genocidio que se estaba cometiendo en aquel entonces, y que va más allá cuando permite demostrar que ejercía el control total de las unidades militares que realizaban operaciones militares a lo largo y ancho del país. Las publicaciones de periodistas nacionales y extranjeros que pasaron graves riesgos para sacar de Guatemala esa información, como grandes periodistas europeos, latinoamericanos, estadounidenses, guatemaltecos, lograron sacar poco de ese tipo de información. Por ejemplo, Jean-Marie Simmons es una de ellas, Pamela Yates es otra de ellas, Robert Nickelsberg es otro de ellos, en fin, podemos mencionar muchos. Es importante decir que ese silencio de los medios de comunicación pretendía que el mundo ignorara, ¿verdad?, la comisión de actos de genocidio en Guatemala, los crímenes de lesa humanidad, la desaparición forzada, la violencia sexual de carácter masivo y el ataque sistemático y generalizado en contra de población civil no combatiente de origen maya y campesino de todo el país. Es importante decir que a pesar de ello, la poca información que hay permite vincular, ¿verdad?, ese tipo de información con otros medios de prueba que se van a diligenciar en el caso por genocidio. Actualmente, diferentes medios de comunicación en Guatemala pueden transmitir de manera digital lo que va a acontecer este 5 de abril durante el juicio por actos de genocidio de lesa humanidad en contra de Benedicto Lucas García. ¿Qué pensás, qué papel es el que debe seguir jugando la prensa nacional, los comunicadores, comunicadoras y la gente en particular para asimilar la información, para encontrarla y divulgarla? Bueno, es importante que los medios de comunicación, la prensa independiente, asista a las audiencias en primer lugar, o siga de cerca la transmisión en vivo que se estará realizando de las audiencias por las redes de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, FEJER, tanto nacional como en transmisiones internacionales, que se informe de toda la riqueza que está conformada en los distintos medios de prueba que se estarán presentando, la relevancia que tiene esa prueba, la relevancia que tiene sobre todo la prueba testimonial de las y los sobrevivientes del genocidio, y que pueda transmitir de manera fiel esa información, ¿verdad?, que es de importancia y de trascendencia mundial. Creo que es importante ese papel. También es importante no remitirse y no multiplicar la tergiversación
que siguen haciendo sectores vinculados a los actores del genocidio, al sector militar y empresarial que financió el genocidio también, ¿verdad? Sino adentrarse precisamente en los relatos de las víctimas, en la prueba testimonial, científica, pericial, material y documental que va a ser capaz de probar la responsabilidad de Manuel Benedicto Lucas García y Manuel Antonio Callejas y Callejas en crímenes de genocidio, delitos contra deberes de humanidad, desaparición forzada y violencia sexual en Guatemala entre 1978 y 1982, sobre los cuales han causado un mínimo de aproximadamente 1.400 víctimas. Muchas gracias, Raúl. El periodista Mirko Casale compara en su reportaje cuando Israel cometió genocidio en Centroamérica el apoyo militar y económico que Israel y Estados Unidos realizaron en Guatemala, El Salvador y otros países de la región, sin dejar en el olvido el actuar de Israel en este momento en la Franja de Gaza. Muchas gracias a todos los documentalistas que han podido trascender en la historia con sus documentos y que han servido estos documentos, fotografías y archivos hemerográficos para contextualizar el genocidio en Guatemala. Desde la ciudad de Guatemala reportó para el informativo mesoamericano Voces Nuestras, Herbert Reyes. Con la visión de los movimientos sociales. Informativo Voces Nuestras. Llegamos así al final de esta emisión 818 del informativo mesoamericano Voces Nuestras. En esta emisión les acompañamos Génesis R. Cruz y Joaquín Tapia Arenas, como siempre agradeciendo muchísimo a nuestra red de corresponsales y a todas las emisoras aliadas que hacen posible este informativo semanal. Recuerden seguirnos en Spotify y en nuestras redes sociales, donde nos pueden encontrar como Voces Nuestras. También le invitamos a visitar nuestro sitio web vocesnuestras.org para acceder a más información y recursos educativos. Por ahora nos despedimos, pero nos encontramos nuevamente la próxima semana. Hasta pronto. Informativo Mesoamericano Voces Nuestras, una producción de la Asociación Voces Nuestras con el apoyo de la red de corresponsales, representantes de medios y organizaciones de Centroamérica y México y el apoyo de Rosa Luxemburg Stiftung y Pan para el Mundo.